Estamos muy contentos con el Señor por la oportunidad que nos da de llegar a ustedes a través de Reforma Apostólica, el programa que Dios ha usado para transmitir su corazón, su revelación, y que podamos entender su propósito, su plan, su diseño, para que lo ejecutemos. Y damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de llegar a ustedes y de poder ser bendecidos al saber que de todos los países están conectados para juntos disfrutar como un solo cuerpo de la gloria y del poder de Jesucristo. Damos gracias a Dios por Fresca Unción, que se transmite en vivo a todo el mundo, por radio, por televisión y también por las diferentes emisoras como la de Melchor de Mencos, que transmite a nivel mundial. También Radio Manantial, que transmite en Poptún, Petén, y la radio de Sutijá, Vida en Cristo, que transmite también hacia el área de Cobán y parte de Petén, y abarca un área de Belice y México. Así que qué bendición es llegar hacia los diferentes lugares, y también por el medio que tenemos o el recurso de SoundCloud, que todo mundo en cualquier parte, ahí sí que del mundo, nos puede escuchar y de esa manera ser edificados y fortalecidos en el Señor. Nos gozamos muchísimo ya de ver a varios hermanos que ya nos han informado de que están conectados, y tenemos la dicha de tener también a diferentes hermanos. Como ya mencioné, está el hermano Ronnie de Mazatenango, el hermano Julio y Susi de Honduras, Orlando Santos de Poptún, Audrey Chiodín de Puerto Barrios, Marina Reyes del Distrito Federal de México, Mary de Méndez de Chiquimula, la profetisa Alejandra de Costera Diamante, y tenemos también a Nilbet Rivera y Abdías de Costera Diamante. Tenemos a Pedro Gonón y familia de Mazatenango, Daisy Gallardo de Costera Diamante, William Hernández y familia de Villavicencio, cercano a Villavicencio, está pastoreando una de las iglesias allí en esa área, en Colombia, el pastor Abraham Celada en Huaquigan, Marvin Suchite en el Tejar Chimaltenango. Pero también tenemos a Lucy Ladino de Colombia. Bendiciones, Dios te bendiga. Diana Tavares de México en Acapulco, Erika Alvarado también allá en Acapulco, México, el apóstol Carlos Navas, ahora que se encuentra aquí en la ciudad capital, bendiciones. El pastor William Cruz, también tenemos al pastor Orlando, bendiciones, Dios les bendiga. Y realmente nos gozamos muchísimo de poder ser bendecidos y de poder comunicar y transmitir el mensaje que el Señor ha puesto para cada uno de nosotros. Es una bendición muy grande. El lunes pasado tuvimos la bendición de tener con nosotros al pastor Ángel y a la sierva del Señor, nuestra hermana Gloria. El pastor Ángel es de Acapulco, México, y el hermana Gloria de la iglesia que pastorea el apóstol Noé Castillo allá en el Bronx, en Estados Unidos. Fue una bendición tenerles y estar platicando de diferentes aspectos, y por cierto fueron de mucha bendición al transmitir correctamente lo que el Señor ha estado diciendo a Misión Cristiana El Calvario. Y nos contaban sobre la importancia que ellos, especialmente hermana Gloria, nos decía la importancia o lo que significa, la prioridad más que otra cosa, de que ellos le dan a Reforma Apostólica, y cómo es que a través de eso han sido ubicados, corregidos, y cómo la juventud también está experimentando la gloria del Señor. Así que gracias a Dios por la bendición que Reforma Apostólica ha servido no solo a esa área, sino a todas las naciones, a diferentes congregaciones,
porque nos mantiene actualizados en el plan y en el propósito del Señor. Así que gracias a Dios. Tenemos también a Mónica Rodas de Escuintla, a la familia Guayazán de Villavicencio, David Castellanos allá en México, en Acapulco, Tere Páez allá en Acapulco, en México, Sandy López en Chilpancingo, Melissa Ramírez también está conectada, Shirley de Puerto Barrios. Así que gracias a Dios por todas esas personas que están conectadas, tanto aquí en Guatemala, en México, en Estados Unidos, en Honduras, en Colombia, Perú y en diferentes lugares. Damos gracias a Dios. Tenemos a Omar y Jonatán del Rancho, a Joan en Bogotá. Es una bendición, como vemos, de los diferentes lugares, diferentes países conectados en un mismo sentir para glorificar y bendecir el nombre de nuestro buen Dios. Como decía, fue una bendición el trabajar mucho lo que el Señor hizo durante el Congreso que tuvimos ahorita en noviembre. Fue una bendición súper gloriosa, donde el Señor nos ubicó hablándonos sobre la importancia del temor a Dios. Y qué clave fue eso al escuchar la diferencia de lo que es el temor a Dios y el temor de Dios. Y hacer la diferencia también del temor que no ha sido dado de Dios. Porque dice, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, en otra versión dice de temor, sino el de poder, el de dominio propio y el de amor. Ahora bien, el problema que la iglesia es que ha estado practicando, viviendo en el temor que no ha dado Dios. Tenemos temor de enfrentar las circunstancias, temor de experimentar la nueva dimensión que el Espíritu Santo nos está llevando, temor de desarrollar, de crecer, temor de vencer los obstáculos. Y pusimos el ejemplo de los que fueron a los espías que fueron a ver la tierra. ¿Por qué ellos estaban dudando? Estaban dudando porque no le dieron lugar al temor a Dios. Temor a Dios significa respeto, reconocimiento de su señorío, creerle porque lo que Él dice es verdadero, sino le dieron lugar a su temor, al temor que viene de procedencia diabólica, humana. Ahora, cuando le dieron ese lugar al temor, ellos vieron las circunstancias y sí dijeron, incluso trajeron el fruto y dijeron, miren, este es el fruto. En otras palabras, traían una parte de verdad, pero otra parte infectada con el temor. Esa verdad venía contaminada. El problema está cuando podemos hablar con una verdad contaminada, con temor. Pero yo estoy hablando la verdad, sí, pero puede estar contaminada. Puedo estar predicando la verdad, pero contaminada con temor. Puedo estar actuando en la verdad, pero contaminada con el temor que no ha dado Dios. Ellos fueron enviados y regresaron. O sea, en otras palabras, sí cumplieron con la directriz, pero no con la cabalidad y con el perfeccionamiento que requería el traer una información tal que implicara que temían a Dios sobre todas las cosas. Y decíamos que temor a Dios es reverenciarle, es honrarle, es creerle que Él es Dios verdadero y Señor sobre todas las cosas, pero el temor de Dios significa que se origina en Dios. No es un temor que yo lo aprendo en una universidad o debido a la cultura, sino es el temor que se origina en Dios, debido a la naturaleza que es puesta en mí. Por lo tanto, yo tengo temor de Dios y por lo tanto voy a temer a Dios por cuanto Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Mientras que Josué y Caleb sí temieron a Dios.
los otros tenían temor, pero temor que era producido por su inexperiencia, por su inmadurez, por su incapacidad, por la forma en que ellos le creían más a las circunstancias que a Dios. Eso viene influenciado por el diablo. Cuando yo me limito a lo que Dios está haciendo y cuando yo miro las cosas desde una perspectiva con una mente carnal, estoy estorbándome para ejecutar el plan y el propósito de Dios. Sin embargo, Josué y Caleb dijeron, sí es cierto, hay gigantes, pero nosotros podemos conquistarla, porque Dios dijo, ahí está el punto. Dios dijo que sí podemos. Además, ya ha entregado la ciudad en nuestras manos. Los dos grupos vieron las mismas cosas, solo que los dos vinieron con actitudes y acciones diferentes. Podemos estar en la misma congregación y tener acciones y actitudes diferentes. Cuando hablo de acciones, estoy hablando de ejecutar, y actitudes, estoy hablando precisamente de la forma en que hago las cosas. Si van contaminadas o no van contaminadas. Si las estoy haciendo perfectas o no las estoy haciendo perfectas. Por eso es muy importante el lugar que nosotros le demos al Señor, porque debemos de hacer las cosas correctas. Si no, nos vamos a limitar y nos vamos a estorbar. Hablando de Josué y Caleb, debido a eso fueron los únicos que entraron a la tierra prometida. Fueron los únicos de todos ellos, y dijo, esta gente no va a entrar. ¿Por qué no alcanzó las promesas? Si tenían el mismo Dios, si habían escuchado las mismas promesas, tuvieron las mismas oportunidades, ¿por qué no alcanzaron las promesas? Precisamente por la actitud que tuvieron de no temer a Dios, sino de llegarse a Dios con temor de ellos, temor a las circunstancias, temor a lo desconocido, temor a lo nuevo. Y eso estorba la iglesia y nos impide hacer las cosas correctas. Podemos hacer las cosas a medias. ¿Por qué yo hago las cosas a medias? Precisamente porque tengo temor. Mi temor se ejecuta en varias cosas. No solo en el aspecto de miedo, sino en el aspecto de ver limitaciones, de ver estorbos, de ver impedimentos, pero no los sobrepaso. No experimento la gloria de Dios venciéndolos, sino estoy totalmente limitado y reconozco mis limitaciones, pero no las sobrepaso. Y vamos a ver en el caso de Jesucristo cómo fue que Él venció cualquier obstáculo o cualquier barrera. Y esto es muy importante. Dios quiere de Misión Cristiana el Calvario que sea una misión que le tema a Dios, producto de que le ha sido dado el temor de Dios desde el momento en que cada discípulo ha nacido de nuevo. Allí es puesta la simiente de Dios, ahí es puesta la genética de Dios, y por lo tanto podemos temer a Dios con toda confianza y seguridad. El otro temor, que es miedo, que me limita, que me estanca, que me hace hacer las cosas a medias, que me lleva a la mediocridad, eso no es de Dios. Y por eso es muy claro el Señor cuando dice Pablo a Timoteo, no nos ha dado Dios ese espíritu. Y por lo tanto decíamos, ese espíritu tiene que ser echado fuera de Misión Cristiana del Calvario. Ese viene por falta de madurez. La falta de madurez me hace tener temor de las circunstancias. Estoy inseguro. Soy incapaz de hacer las cosas.
Cuando alguien está actuando con este temor que tiene que ver con miedo, que tiene que ver con incapacidad, que tiene que ver con lo que yo estoy viendo solo a un ojo natural, pero no con la mente espiritual, eso significa que es inmaduro. Por eso el Señor nos está llevando a la madurez y Él nos ha dado y nos ha habilitado dándonos su temor para que le temamos a Él, no a las circunstancias, no a las obras del diablo, no a ninguna circunstancia, sino que estemos confiados y seguros en Él. Veamos en el caso de Jesucristo, aquí en Hebreos capítulo 5, y versículo 8 al 10. Hebreos capítulo 5, versículo 8 al 10. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido, escuche esto, perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Mire todo esto que fue declarado. Ahora, como hijo de Dios, padeció y por lo que padeció aprendió la obediencia. Hay dos aspectos aquí que quiero corregir en algunos aspectos debido a que se han mal interpretado y esto nos ha dado una crisis en entender lo que el Señor realmente nos está mostrando aquí. Veamos en primer lugar, dice que era hijo y padeció. La palabra padecer aquí no es sufrir mis propias consecuencias. Cuando yo hago mal las cosas, definitivamente las cosas me van a salir mal. Él un día dijo, les doy aquí el poder para que tengan la vida o la muerte. Escojan. Si yo escojo todo lo que tiene que ver con la muerte, y la muerte significa no solo muerte física, sino espiritual. Cuando yo escojo no dar fruto, por ejemplo, dice el que no da fruto es echado fuera y se seca. O sea, se muere, pierde su sentido, su propósito. Cuando alguien pierde su sentido y su propósito, el propósito del Señor empieza a morirse y a secarse. Ahora, ¿qué es entonces lo que pasa? Cuando yo escojo hacer las cosas sin dar fruto, sencillamente estoy escogiendo el camino de muerte. Cuando yo escojo el camino de la verdad, de la aplicación correcta, de la ejecución correcta del diseño y del modelo del Señor y seguir su propósito, yo estoy escogiendo la vida. Pero cuando escojo la muerte, definitivamente el resultado que voy a tener es muerte, es padecimiento, es sufrimiento, es dolor. Mientras que si escojo la vida, aunque vengan las mismas circunstancias, yo voy a tener victoria y voy a superar las cosas. Veamos algunas cosas que Jesús padeció. Padeció en el sentido no porque Él tuviese limitaciones, sino porque en sí la creación tiene limitaciones. El problema de la iglesia es que la limitación no solo está afuera, sino está dentro. Y nos limitamos y nos encerramos en nuestras propias, en nuestro propio yo, en nuestra propia mentalidad, y la iglesia se encierra en sus cuatro paredes. Cuando realmente Dios nos ha dado el poder para tener el temor de Dios, para temerle a Él y hacer las cosas correctas como Él realmente quiere. Cuando estamos hablando de padecer, padecer significa que yo estoy experimentando circunstancias, llamémosle así, contrarias, no por mi mal comportamiento. Por ejemplo, si yo no diezmo, o veamos cuando yo diezmo, al diezmar dice, yo detendré al devorador. Si yo no diezmo, el devorador no va a ser detenido, no va a ser estorbado.
me va a afectar. Entonces, ese padecimiento, ese sufrimiento no me lleva a ser perfeccionado, sino me lleva a ser corregido y a experimentar dolor y a experimentar mis propias consecuencias. Pero cuando está hablando aquí de que él padeció, él experimentó circunstancias contrarias, no porque él fuera débil, sino porque la creación en sí misma es débil. Él se iba a enfrentar a la creación. Ahora bien, lo voy a explicar. Por ejemplo, viene y se enfrenta a que cuando está predicando se da cuenta con los días, al tercer día, debido a que le llega a avisar de que no han comido los discípulos que le estaban escuchando. Cuando hablo de los discípulos no estoy hablando de los 12, estoy hablando de toda la multitud que le estaba escuchando. Había una limitación, una barrera. Había algo allí que podía estorbarle la manifestación de Dios en su vida. Había algo que lo podía limitar y decirle, bueno, pues mejor que se vayan porque no los quiero aquí muertos, ¿para qué los vamos a enterrar? Y él hubiera puesto un sinfín de excusas y de acciones que le hubieran llevado a limitarse a lo que realmente estaba experimentando. Padeció esa circunstancia contraria, pero la enfrentó, la venció, la sobrepasó. Porque la limitación no estaba en él, sino en las circunstancias. Entonces, cuando él entendió que como hijo él tenía el poder, él tenía el temor hacia su padre y él reconocía la autoridad de su padre y que él tenía el poder, no le había sido dado espíritu de cobardía ni de temor, sino el de poder, el de dominio propio también. Él viene y vence y ora y manifiesta el poder de Dios. El problema de muchos de nosotros es que debido a que nosotros nos consideramos limitados y no bajo el temor de Dios y por lo tanto no le tememos a Dios, nos cuesta, porque cuando yo temo a Dios es que yo voy a guardar sus mandamientos. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. La evidencia que le temo a Dios es que yo voy a hacer lo que Él dice como Él dice, así como Él dice. Ahora, qué importante es esto entonces. Viene Jesús y sobrepasó esa limitación, no limitación de Él, sino limitación de las circunstancias. Otra vez se encuentra en la barca y las aguas llenaban la barca de agua debido a una tormenta que había en el mar. Padeció tormenta. Nosotros, como igual que los discípulos, hubiésemos actuado. Todos atemorizados, tirando las cosas de la barca para que pesara menos, para que no se hundiera. Pensaron que con eso no se iba a hundir. Y todos afligidos y preocupados, maestro, despierta, dormilón, despierta, que perecemos. ¿Cuántas veces oramos de esa clase? Tratamos a Dios de esa manera. Mira, ¿qué pasa contigo? No me respondes. ¿Dónde estás, oh Dios? Te he clamado y no me escuchas. Le estamos diciendo dormilón. ¿Qué demuestra eso? Que no estamos actuando en el temor a Dios correctamente y que no estamos haciendo las cosas como Él quiere y por lo tanto no estamos sobrepasando esa limitación, esa barrera. Dios nos pone que padezcamos las circunstancias. ¿Por qué razón? No porque Él nos ha hecho para que suframos. Una cosa, como ya dije, son las circunstancias que vienen debido a que yo no hago las cosas correctas. Esas son consecuencias. Esas son consecuencias y esas sí las tengo que sufrir y padecer, pero eso no es el padecimiento que está hablando aquí, porque Jesús era obediente en todo el sentido. Él no estaba sufriendo consecuencias, Él estaba sufriendo y padeciendo las limitaciones externas. Lo que Él padeció es importante. Por eso cuando nosotros padecemos tenemos que definir ¿qué es lo que estamos padeciendo?
si padeciendo por las limitaciones que hay en la creación o estamos padeciendo por consecuencias, por no hacer las cosas correctas. Como ya expliqué, al no diezmar, el devorador va a andar suelto y todo se me va a ir a crisis, todo se va a echar a perder. Y no es el diablo, soy yo, debido a que estoy experimentando consecuencias. Claro, Dios usa al diablo para enseñarme y mostrarme que no hice las cosas bien. Pero cuando está hablando aquí de que padeció, está hablando de eso, que se enfrentó a circunstancias contrarias. Se enfrentó a la acusación de los judíos y de los fariseos. Se enfrentó a diferentes circunstancias. Se enfrentó a la misma muerte para cumplir el propósito de Dios. Ahora, la muerte era parte del propósito de Dios, no era consecuencia por él no haber hecho las cosas correctas. Hay cosas que hay gente que se ha muerto, no porque esté haciendo las cosas correctas, sino porque son consecuencias debido a nuestro descuido. Puse el ejemplo de Eliseo. Eliseo para mí podía durar más tiempo y dice que se murió debido a su enfermedad. ¿Por qué se murió? Porque no pidió oración. Tenía 300 profetas a la par de él, porque él tenía una escuela de profetas. A nadie le pidió oración ni ministración. Y la unción dice que al año, cuando fueron a sepultar a una persona, cuando ya había muerto, un año después de haber muerto Eliseo, sepultan a alguien y cae y toca los huesos de Eliseo, recibe vida y resucita. Quiere decir que él todavía tenía unción para más tiempo. Entonces, ¿por qué se murió? Porque se descuidó. Se descuidó físicamente. Pensó que porque era profeta él no era vulnerable. Hablando en el concepto físico, que él no tenía que cuidarse. El problema es cuando pensamos así y descuidamos nuestras responsabilidades y entonces no hacemos las cosas correctas. Ahí él padeció muerte, no porque era el propósito de Dios, sino padeció muerte por descuido. Y muchos hoy están muertos no porque sea parte del propósito de Dios. Entiendo que algunos ya cumplieron su tiempo y el Señor los recogió. No estoy diciendo que todo el que se muere es por descuido, sencillamente estoy hablando de Eliseo y que se da un alto porcentaje de personas que se han muerto por puro descuido. Ahora bien, Jesús se murió no precisamente porque él estuviera descuidado o consecuencias de no haber hecho algo completo o cabal de lo que el Padre le había dicho, sino era porque era parte del propósito de Dios. Y cuando vemos esto, nos damos cuenta entonces que Jesús hizo las cosas cabal. Pero él padeció eso, sí sufrió los golpes, los azotes. Él padeció eso, pero no como consecuencia, sino él padeció eso, sí como consecuencia por nosotros, pero no por él. Es allí entonces donde nosotros debemos de madurar y desarrollar la capacidad que el Espíritu Santo nos ha dado a través del poder, del amor y del dominio propio. Cuando hablo del amor no estoy hablando de que nos amemos unos a otros, aunque debemos de hacerlo. Estoy hablando del amor que implica reconocimiento de señorío cuando dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Estoy hablando sobre ese amor y sobre ese amor está hablando ahí. El poder, el amor y el dominio propio. El amor que nos lleva a ejecutar todo aquello que Dios quiere que nosotros hagamos. Ahora, Jesús dice que por lo que padeció, ahora dice aprendió. La palabra aprender es muy diferente a saber. Una cosa es que yo sepa las cosas y las conozca desde A hasta la Z. Y la otra es que yo las haya aprendido.
Cuando yo he aprendido la diferencia entre saber es conocimiento, saber es que yo tengo claridad de las cosas que debo hacer. La otra es aprender, es cuando yo ya lo he ejecutado y me he dado cuenta que lo he hecho con dos características principales. Pueden haber más, pero solo voy a mencionar. Con la calidad que debo hacerlo, pero la otra con la cantidad que lo debo hacer. Cuando hablo de cantidad significa que no lo hicimos a medias. No nos quedamos a medias, no nos quedamos por ahí a medio camino. O no lo hicimos al estilo Saúl. Yo hice todo lo que Dios me dijo, pero luego el profeta le dice, pero dejaste al rey, dejaste ganado. Ah, sí, pero eso es para adorar a Dios, cuando era todo lo que él tenía que sacrificar. Creemos eso que hemos hecho completo cuando dejamos cosas rezagadas. Y cuando usted y yo dejamos cosas rezagadas, sencillamente no lo estamos haciendo completo. Entonces, cuando se tiene que, si yo he aprendido algo, no es porque estoy dejando cosas rezagadas, sino porque estoy siguiendo adelante. Pablo, por ejemplo, dice, yo no pretendo haberlo alcanzado ya todo, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y me extiendo hacia adelante. Y de ahí dice, no pretendo que yo lo tengo todo. No soy perfecto, pero una cosa hago yo, me extiendo hacia lo que está adelante. O sea, él no estaba dejando nada rezagado, él sabía que le hacía falta. Por eso es muy importante el que nosotros pensemos en que cuando estamos haciendo las cosas y hemos aprendido, significa que estoy haciendo las cosas con la excelencia, tiene que ver con la calidad, con la excelencia que Él quiere que lo haga, pero también con la cantidad que Él quiere que lo haga. Por ejemplo, Jesús dijo, consumado es. ¿Qué quiere decir eso? Completado está lo que me enviaste a hacer. No se quedó a medio camino, no le afectaron las críticas, las murmuraciones, todo eso que padeció, él no. Las circunstancias, las limitaciones, no tenía para pagar el impuesto, no se quedó ahí quejándose, Padre, mira, tú me enviaste, como muchas veces hacemos, mira, tú me enviaste y no tengo ni siquiera dinero para solventar esta situación, no solo de pago de impuestos, sino cualquier situación, y mira, Señor, aquí, eso es inmadurez, y eso es no haber aprendido de acuerdo al padecimiento, de acuerdo a las circunstancias que Él nos provee. Por eso es importante que conozcamos bien que Jesús padeció, o sea, nosotros vamos a padecer. Estoy hablando ya no de las consecuencias que vamos a tener, eso es otro mensaje, eso es otra cosa. Estoy hablando de los padecimientos. ¿Por qué? Porque la creación misma es limitada, estorba, tiene sus problemas. Para eso nos puso Dios, para que manifestemos el poder de Dios. Y Jesús entendía que Él no había sido llamado a dejarse llevar por lo que estaba padeciendo, sufriendo, experimentando en esta tierra, porque en el cielo no hay limitaciones ni hay padecimientos. Sin embargo, aquí sí. Y debemos de saber que la iglesia va a enfrentar padecimientos, uno, como ya dije, como consecuencias, y otro, porque los sistemas, por ejemplo, políticos de cada país están gobernados por las obras de las tinieblas. Hay una atmósfera de expresión demoníaca muchas veces en los países, como en aquella región que dice que los espíritus malos pertenecían a una región. ¿Cuántas cosas que Dios nos ha puesto? Pero para tener la oportunidad de manifestar el poder de Dios y no para limitarnos y estorbarnos.
no para quedarnos parados y llorar y decir, miren cómo estoy sufriendo, no puedo, esto pasó así, y poner un sinfín de excusas, sino es para demostrar que tenemos el poder de Dios porque hemos aprendido. Y Cristo cuando padeció aprendió. ¿Qué significa? Lo ejecutó. Lo ejecutó pensando en la cantidad y en la calidad que el Padre le había dicho que debería de hacer. Por eso Él decía, yo hago todo lo que Él dice que debo hacer. Yo enseño como Él me enseñó, me enseña. Todo lo que yo oigo del Padre, eso es lo que yo digo. Eso es haber aprendido, porque Él fue enseñado. A Él se le dijo qué hacer y Él lo ejecutó. ¿Pero por qué lo ejecutó? Porque lo aprendió. Así como me enseña el Padre, así yo enseño. ¿Por qué Él enseñaba así? Porque lo aprendió. Porque una grande cantidad de pastores o discipuladores enseñan diferente o enseñan lo que ellos quieren enseñar, no lo que se les ha enseñado. Significa que no aprendieron. Recuerdo que una vez, estando en una reunión de profetas, el Señor dijo, eso fue hace varios años, que había un problema en la misión, eso fue hace muchos años, que había un 95% que nosotros predicábamos lo que nosotros queríamos, pero un 5% de lo que Él decía. Hoy puedo decir, en una buena mayoría de discipuladores y en un buen grupo de pastores, quizás no sea el 5%, pero sí un 50%. Ya que estamos predicando lo que Él dice, pero de ahí estamos predicando nuestro propio mensaje. No aprendimos. Por eso Pablo le dice a Timoteo, lo que aprendisteis de mí, esto enseña. Está hablando de aprender, no lo que oíste, no lo que sabes de lo que yo dije. Por eso es que Jesús dijo, yo no vengo a hacer nada por mi propia cuenta, sino vengo a hacer la voluntad de mi Padre. Eso es aprender. ¿Qué significa aprender? A ejecutar correctamente, una con excelencia y la otra completa. Tal como Él dijo, hacer las cosas como Él dijo. Eso es completar su propósito en ese momento o en esa circunstancia o en esa situación, pero también con la excelencia del caso. Y por eso dice aquí, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. El problema está que nos justificamos y decimos, Señor, gracias a Dios, yo ya soy hijo de Dios, sí, pero por ser hijo de Dios necesitamos padecer y aprender obediencia. ¿Pero por qué vamos a padecer? No porque Él quiere que nosotros estemos limitados, si Él ya nos dio el poder, Él ya nos dio el amor que guarda sus mandamientos. Él ya nos dio el dominio propio, Él ya nos ha hablado de la madurez, Él nos ha dado su palabra, Él nos ha dado su Espíritu Santo, Él nos dio ya la nueva creación. Nos dio todos los recursos. ¿Por qué entonces vamos a padecer? Porque la creación gime a una por la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y hasta que los hijos de Dios no nos pongamos las pilas en el orden correcto, no vamos a ver que la creación va a estar perfeccionada. Entonces siempre habrá limitaciones, siempre vamos a padecer. Pero no porque Dios quiera y nos ha dejado a nosotros inhabilitados, sino es porque no hemos comprendido lo glorioso de la obra de Jesucristo en nuestra vida y por eso actuamos como limitados. Respondemos como limitados. No, sí es cierto, yo sé que Él dijo que nos va a dar la tierra prometida, pero hay gigantes. Sí es cierto, Él dijo que íbamos a entrar y poseer la tierra, pero nosotros somos como langostas. Eso es no haber aprendido, mientras que Josué y Caleb sí aprendieron. ¿Por qué razón? Porque ellos sí lo hicieron con la excelencia que el Padre
o que sí, que Dios había dicho que las cosas se deberían de hacer. Y Jesús como hijo vino a ser en la tierra con excelencia, pero también completo. Si algo Dios quiere en nosotros es que las cosas se hagan como Dios quiere. Y por eso dice en el versículo 9 del capítulo 5, y habiendo sido perfeccionado. ¿Cómo fue perfeccionado si él no tenía defecto? Es que él fue probado en su ejecución, en su calidad, en su excelencia, pero también en su cantidad, en hacerlo completo, y entonces fue aprobado, fue perfeccionado. Por eso se nos ha hablado no solo de ser probados, sino de ser aprobados. Porque Dios quiere que seamos excelentes. La palabra perfeccionar, ¿qué significa? Que estamos haciendo las cosas cabales, completas, que estamos haciendo las cosas con excelencia, que estamos haciendo las cosas de una manera que tenemos el carácter que realmente Cristo quiere que nosotros tengamos, pero que estamos haciendo las cosas de una manera correcta. Veamos aquí en Apocalipsis 3, el llamado de Dios a la iglesia de Sardis. Capítulo 3 y versículo 2. Apocalipsis capítulo 3 y versículo 2. ¿Qué le dice el Señor a esta iglesia? Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Fíjese que el versículo 1 está aclarando, es Dios el que lo está diciendo. ¿Y qué le dice? Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Pero mire el 2, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque os he hallado las obras, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. No dieron la talla, no lo hicieron con la calidad, no lo hicieron completo, tenían una acción de mediocridad, tenían una acción de indiferencia, salga como salga. No importa, para ellos no les importaba, para ellos haber empezado era que ya realmente, según ellos, lo habían hecho. Cuando un doctor le dice, mire, tómese esto durante 15 días, le va a servir, es un antibiótico y le va a quitar el problema o la infección que usted tiene. Con que lo haya tomado la primera vez, no significa que se le quitó el problema. Y muchos, ya lo tomé y ya me tomé, pero sigo igual, porque no lo ha completado. Y recuerde que la transformación es un proceso que necesita completarla. Por eso Pablo dice en Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos, porque hay que completarla. Ahí se refiere a cantidad completa, es algo que necesitamos hacer. Pero ¿qué pasó con esta iglesia? No solo sus actitudes eran no perfectas, sino sus obras no eran perfectas. ¿Y cuántas veces la iglesia no está haciendo las cosas perfectas? Les di el poder para que me sean testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, pero se quedaron en Jerusalén. O sea, la iglesia no fue perfecta, como en el caso de Sardis. Sus obras no fueron perfectas, no fueron excelentes ni cabales. Aunque tuvieron crecimiento, aunque tuvieron discipulado, aunque el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos, aunque habían sanidades, aunque habían milagros, pero no eran perfectas. Y la iglesia de Sardis, viene el Señor y uno de los llamados es, tus obras no las he hallado perfectas. ¿Por qué? Porque no estaban actuando en el temor a Dios y por lo tanto no habían aprendido. Estaban padeciendo, pero habían fallado porque miraban que las obras o miraban los padecimientos como un estorbo, cuando debemos de ver los padecimientos como la oportunidad de manifestar la gloria de Dios.
en una iglesia predicando una vez. Estaba hablando de Pedro y Juan cuando encuentran al cojo allá en la Puerta la Hermosa en el templo de Jerusalén. Y le dicen, no tenemos oro ni plata. Pero no se quedaron ahí. Habían aprendido una parte de la lección, pero no la siguieron practicando después. Ahora, habían aprendido la lección y ellos habían aprendido de Jesús, ¿qué cosa? Que Él no se limitaba a los impedimentos, no había oro ni plata. Así que disculpa, pero no podemos ayudarte. No, ellos sobrepasaron y dijeron, pero en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y le decía a una iglesia, cuando estaba predicando sobre esto, cuando no tengas dinero, en vez de quejarte y lamentarte, aprovecha a hacer milagros y maravillas. Cuando Jesús no tuvo pan y tuvo comida para darles de comer a la gente, aprovechó para hacer milagros. Cuando Jesús no tenía para pagar sus impuestos, aprovechó para hacer un milagro, que sacaran un pez del agua y que le abrieran la boca y que allí iban a encontrar una moneda. Cuando Jesús se enfrenta a la tormenta, aprovechó para manifestar el poder de Dios. Eso es haber aprendido. El padecimiento para aprender. No como consecuencia de hacer malas cosas, sino los resultados de una creación que está mal portada, que está con defectos, con limitaciones por la falta de la manifestación de los hijos de Dios que empiecen a establecer el reino de Dios en la creación y que la liberen de la contaminación. Por la falta de eso hay limitaciones y las vamos a enfrentar. Vamos a ser estorbados, pero no impedidos de hacer las cosas. Una cosa es estorbo y otra cosa es impedimento. Fíjese que Jesús viene y entonces se enfrenta con un apóstol. Cuando Él les dice, voy a ir a la cruz y voy a padecer y voy a hacer esto y el otro. Y Pedro dice, en ninguna manera te acontezca esto. No vamos a permitir, lo estoy parafraseando. No vamos a permitir que esto te pase. ¿Y qué le dijo Jesús? Ay, felicitaciones, y les sobó el hombro y qué bueno que tengo gente conmigo. Eso hubiera hecho usted y yo. Esa gente sí está conmigo. No, quítate delante de mí, Satanás, y escucha esto, porque me eres tropiezo. Pero él no dijo, Satanás me está poniendo un tropiezo, oren por mí, por favor, hagan vigilias, hagan ayunos, ustedes miren, acompáñenme en oración, si no voy a caer en esta tentación. No, Jesús sobrepasó eso y puso un alto. Cuando no ponemos un alto a las cosas, es porque no las hemos aprendido. Jesús padeció, ¿qué cosa? La oposición y el estorbo y el tropiezo del diablo a través de un apóstol, no a través de un endemoniado. Bueno, experimentó también resultados de la vida de personas que venían endemoniadas y lo supo vencer. Pero estoy hablando aquí de un apóstol. No era de un impío, era de un apóstol, de uno que estaba con él, de uno que había aprendido a hacer los milagros, que había sido instruido por él. Sin embargo, él no se le quedó lamentando y sufriendo y pobrecito yo. Todo aquello que te lleva a sentirte víctima es porque no hemos aprendido la lección del propósito de Dios. Veamos el caso aquí en Hebreos capítulo 11. Creo que esto nos va a ayudar muchísimo a entender sobre esto del propósito de Dios y de alcanzar la perfección. Hebreos capítulo 11. Versículo 32, está hablando de los héroes de la fe, como le llamamos.
Solo por mencionar algunos casos. Por la fe Abraham, dice el versículo 17, fue probado y ofreció a Isaac. Versículo 23, por la fe Moisés cuando nació fue escondido. Versículo 25, escogiendo antes de ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Versículo 27, por la fe dejó a Egipto. 29, por la fe pasaron el Mar Rojo. Vaya viendo cada detalle de esto y vamos a aprender lo que el Señor nos está enseñando hoy. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. O sea, había manifestación de Dios. Versículo 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Mire qué cosas grandes las que está contando de ellos. Que por la fe que dice, escuche y ponga bien atención a todos estos detalles. Conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas. Uy, usted diría, es que tremendos estos siervos. Y la verdad es que son tremendos, poderosos. Taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos. Ahora vayámonos viviendo, y ninguno de nosotros hemos pasado cosas así, pero midamos la cosa. Si nos ponemos ahí, usted diría, todo lo que estos pasaron, nosotros no hemos pasado todo eso. Pero veamos esto. Evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Versículo 35. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Versículo 36. Mire qué poderoso es esta gente. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados. Nosotros no nos ha tocado eso. A ellos sí. Ahora mire esta cosa que vamos a aprender hoy. Aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. 38, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Eso no nos ha pasado a nosotros, a menos que sea una consecuencia de no hacer las cosas correctas. Ellos era por servir a Dios. No estoy diciendo que eso nos va a pasar a todos, pero veamos esto. Nosotros diríamos, qué gente más fiel y más tremenda. Y sí lo era, pero escuche esto. Versículo 39, que es el punto de lo que el Señor nos quiere enseñar hoy, y el versículo 40. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, mediante la fe, no recibieron lo prometido. No recibieron lo prometido. Pero mire todo lo que hicieron. Si fueron fieles, hicieron proezas, maravillas, soportaron pruebas, burlas, críticas a filo de espada, y no alcanzaron lo prometido. Ahora escuche el versículo 40. Proveyendo Dios alguna
cosa mejor para nosotros. Eso se refiere a Cristo. Alabado sea su nombre. Por eso es glorioso el tiempo que Misión Cristiana está viviendo y que la iglesia en general está viviendo en este tiempo. Es glorioso el tiempo porque nos ha dado una cosa mejor para nosotros, dice. Tenemos la cosa mejor, aunque aquí lo trata como cosa mejor, hablando en comparación de la ley, nos dio una persona que se llama Jesucristo. Y fíjese ahora para qué. ¿Por qué? Para que no fuesen ellos perfeccionados, aparte de nosotros. ¿Qué está diciendo? Que todo lo que hicieron, ellos no alcanzaron la perfección. Hasta que usted y yo seamos perfeccionados. Porque a nosotros nos fue dado una cosa mejor. Usted dice, pero si yo me he esforzado, yo he hecho aquí, yo soy fiel, yo hago aquí, yo hago el otro. Mire, yo ya detuve vientos, yo ya detuve la tempestad. Pero eso no quiere decir que esté perfecto. Que lo esté haciendo con excelencia y que lo esté haciendo completo. Jesús, por lo que padeció, aprendió la obediencia y dice, y fue perfeccionado. No porque él tuviera debilidades, sino porque él mostró y fue aprobado. Al ser probado, fue aprobado de que todas las cosas las hizo con excelencia y completas. Por eso es que Pablo les dice a los de Colosa, en Cristo estáis completos. Pero no es porque estemos solo completos en Él, sino porque Él quiere que hagamos las cosas completas. Al estar completos en Él, vamos a hacer las cosas completas. Y por eso es que vemos aquí que ellos, como la ley no los podía hacer salvos, porque la ley no puede perfeccionar, la ley no perfecciona a nadie. Eso nos lo dice aquí en Hebreos capítulo 7 y versículo 19. Para todos aquellos que quieren vivir según la ley, o los que siguen una línea mesiánica, escuche esto, porque nada perfeccionó la ley. Nada perfeccionó la ley. Nada perfeccionó la ley. La ley no puede perfeccionar. Por eso es que aunque ellos fueron fieles, aunque ellos fueron poderosos, aunque hicieron proezas, no fueron perfeccionadas. Por eso es que a nosotros, dice Pablo, nos fue dado lo mejor, que es Cristo. Y cuando vamos a Pedro, vamos aquí a 1 Pedro capítulo 5. Entonces, ¿quién sí puede perfeccionar? La ley no perfecciona. Y versículo 10. Ya vimos que la ley no perfecciona, así que el que quiera vivir conforme a la ley no va a ser perfeccionado. Por eso es que no hemos sido llamados a ser mesiánicos, ni a seguir la línea judía, porque no podemos ser perfectos a través de la ley. No es solo porque tengamos una cosa en contra de una religión, no nos puede hacer perfectos. Y aquí lo dice, no perfeccionó nada la ley. Sin embargo, mire lo que dice aquí en 1 Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, hablando de Cristo, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, por eso es que viene, y aquí en el capítulo 11, dice que nos ha dado
algo mejor. Aquellos no lo pudieron ser. ¿Por qué? Porque no tenían lo mejor. Nosotros sí tenemos lo mejor, lo glorioso. Tenemos la persona de Jesucristo que es completo, que es perfecto. Y por eso es que podemos hacer las cosas perfectas. Por eso es que el que nos puede perfeccionar es Cristo a través de la obra del Espíritu Santo. Y por eso Pablo le dice eso a la iglesia de Corinto. Hablando de la gloria, que sean transformados de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor, en 2 Corintios 3:18. ¿Cómo es que se va a alcanzar entonces la perfección? Sin Cristo no se alcanza la perfección. Con la ley no se alcanza la perfección. Es por eso que Misión Cristiana del Calvario está muy definida y muy clara, que con los asuntos de la ley, no por tener una cosa o fobia o cosa al judaísmo, entendemos que los judíos han sido el pueblo de Dios, pero con la ley judía no nos puede perfeccionar, no con ninguna práctica judía. Esa ya terminó, el velo fue roto, hay un nuevo pacto, alabado sea su nombre, con su sangre. Pero lo glorioso que ahora estamos viendo es que a nosotros nos fue dado algo mejor, dijo Pablo. Por eso es que ellos no pudieron ser perfeccionados a pesar de lo glorioso que vivieron, a pesar de que abrieron el mar, a pesar de que rompieron barreras, regresaron ejércitos, destruyeron cuantas cosas y los cataloga como unos hombres de fe, como personas de fe. Porque menciona a varias mujeres también, incluso a Rahab. Pero ninguno de ellos fue perfeccionado, porque le faltaba lo mejor. Alabado sea su nombre. Les faltaba lo mejor, aunque hicieron cosas grandes y gloriosas. Por eso es importante el temor a Dios, porque nos lleva a expresar lo mejor que tenemos dentro de nosotros, que es Cristo, la vida de Cristo. Por eso Pablo les dice a los de Colosa, en Colosenses 3:1, si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. En otras palabras, ustedes que han resucitado, vivan como resucitados. Si ustedes que han recibido lo mejor, vivan expresando lo mejor que tienen. No estoy hablando de lo mejor de nuestras habilidades y talentos. Estoy hablando de la persona de Cristo, que es lo mejor que hemos recibido. Lo mejor que le ha pasado a Misión Cristiana el Calvario es que nos ha sido dada la persona de Cristo Jesús para perfeccionarnos, para no solo nacer de nuevo, para ser transformados, sino para ser perfectos, porque dice, Él os perfeccione. En otras palabras, sí podemos ser perfeccionados. Hay gente, el 90 y pico % de la iglesia y de los pastores dicen que no vamos a ser perfeccionados aquí. Sin embargo, allí en Pedro dice que Él os perfeccione. Y si dice que Él os perfeccione es porque sí lo puede hacer. ¿Y por qué lo puede hacer? Porque ya nos dio lo mejor, y lo mejor es la persona de Cristo. Es la vida de Cristo, es el poder de Cristo, es el amor de Cristo que nos lleva a guardar sus mandamientos. No es un sentimiento, es una ejecución. Es vivir de acuerdo a lo que Él dice. Ese es temer a Dios. Por eso dice Salomón que teme a Dios y guarda sus mandamientos, y este es el todo del hombre. Por eso es que Jesús dice que fue perfeccionado. ¿Pero por qué fue perfeccionado? Porque hizo las cosas con excelencia e hizo las cosas completas. Vamos a padecer circunstancias. Las vamos a padecer, ¿por qué? Porque la creación es una creación limitada. El problema es cuando yo estoy actuando como una persona limitada.
cuando ya me ha sido dado el poder, cuando ya me ha sido dado el amor, cuando ya me ha sido dado el dominio propio. Por eso Jesús nos demostró que el hecho no es solo ser hijo. Yo llamo a un hijo sin nada, al hijo mayor, en lo que conocemos como la historia del hijo pródigo. ¿Cuál fue su queja? A este sí le has dado el cabrito más gordo, el becerro más gordo, mas a mí ni siquiera un cabrito. Está hablando de algo pequeñito, de algo inferior al becerro gordo. Fíjese cómo él se sentía, sus complejos, sus inferioridades, y eso lo hacía actuar mediocremente. Era hijo. Yo le llamo hijo, pero sin nada, porque le dijo el padre: hijo, si aquí todo lo tienes, si no has tomado algo es porque no has querido. Todo es tuyo, todo te pertenece. Solo es de agarrarlo, de matarlo, ¿y quién te podía decir algo si todo es tuyo? Hijo, pero sin nada. Algunos solo estamos contentos con sentirnos hijos, pero aquí dice que como hijo él fue perfeccionado. Ese es el punto importante que el Espíritu Santo nos quiere dejar hoy, y eso lo podemos alcanzar por el temor a Dios. Pero hablando del temor correcto que nos lleva a hacer las cosas como el Señor dice que las debemos hacer, en la calidad, en la excelencia y completo como Dios dice. Por eso es que la Escritura dice que el que comenzó la buena obra la perfeccionará. ¿Qué quiere decir? Si habla de comenzar, ¿de qué está hablando? ¿Que Él la va a terminar? Porque Él hace las cosas perfectas. El problema nuestro es que cuando comenzamos un grupo de comunión familiar, no lo acabamos, más bien nos lo acabamos, que es otra cosa. ¿Qué pasó, hermano? Fíjese que se cerró porque ya no se pudo seguir, y empezamos, fíjese que la distancia, fíjese que el tiempo, fíjese que aquí, fíjese que allá. No, aquí es que acabemos su propósito en ese grupo. Y su propósito es que a través del grupo alcancemos nuevas personas para Cristo y las traigamos a la congregación. Segundo, que los podamos discipular correctamente. Y discipular no es solo que estén yendo al grupo de comunión familiar, sino que estén siendo discipulados al punto de que sean entrenados, capacitados y habilitados para realizar la obra del ministerio. Si no están así, solo los estamos entreteniendo. Si todos los discípulos que usted tiene y que están yendo a grupos de comunión familiar, pero están incapacitados de hacer la obra del ministerio, solo los estamos entreteniendo. Si no pueden orar por un enfermo, si no pueden orar por liberación por un caso, si no pueden orar por las circunstancias, si no pueden hacer milagros, déjeme decirles, un indiscipulado de entretenimiento. Y Él no nos puso para entretener a la gente, Él nos puso para perfeccionar a los santos. Por eso es que necesitamos aprender a ser perfectos, a hacer las cosas con excelencia y completas. Pero vamos a enfrentar circunstancias. Eso no significa que todo nos va a ir, como decimos aquí en Guatemala, color de rosa. Vamos a enfrentar circunstancias. ¿Por qué? Porque la creación está contaminada. Y es hacia el mundo que vamos a ir, es a enfrentarnos a ese sistema del mundo que es limitante, que estorba, que impide, que avergüenza, que habla mal, que murmura, que critica, que estorba, que sirve de tropiezo. Hay espíritus en ese sistema del mundo que nos llevan a tener tropiezo. Como en el caso de Jesús, me eres tropiezo, le dijo. Quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. No le dijo que lo estaba haciendo tropezar.
Esa es la gran diferencia. Nosotros con los tropiezos tropezamos, porque nos falta aprender la obediencia, a practicarla y a ejecutarla con excelencia, que podamos dar a conocer que los padecimientos los estamos teniendo para manifestar la gloria de Dios, el poder de Jesucristo. Así que a partir de ahora usted va a decir gloria a Dios, porque nos encontramos en el mundo, en un mundo con limitaciones, en un mundo con estorbos, en un mundo con tropiezos, pero en un mundo donde vamos a manifestar la gloria de Dios, donde no me va a limitar, donde no me va a estorbar, donde no me va a hacer tropezar, donde no me va a hacer que me estanque, donde no me voy a sentir afectado por las críticas y las murmuraciones del mundo o de las personas, sino voy a seguir adelante manifestando la obra de Dios hasta completarla, pero con excelencia y completa. Por eso Pablo decía, he acabado mi carrera con gozo. Algunos no les ha acabado y ya estamos todos deprimidos y cansados. Ya pensando en la jubilación. Ya pensando cuándo nos vamos a jubilar. A mí me preguntaron hace poco con otros siervos del Señor de otra misión, Abraham, ya es tiempo que te jubiles. Y otro me lanza la pregunta y me dice, Abraham, ¿estás pensando en jubilarte? No, hombre, le digo, si ahora estamos viviendo lo más glorioso porque Él nos ha dado lo mejor y estamos viendo la gloria de Dios y el poder de Jesucristo. Un ministro jubilado es un ministro no completo, no excelente, no perfecto. Que se jubilen los demás, pero no los de Misión Cristiana del Calvario, porque necesitamos completar la obra. Pablo no se jubiló, él estuvo preso. Incluso él dice, aunque estoy preso, pero la palabra de Dios no está presa. Quiere decir que él ahí escribía, porque dice que escribía. Él tenía reuniones, dice en Hechos, en el último versículo del libro de los Hechos, que ahí hablaba del reino de Dios. Estaba preso en una casa, pero ahí estaba hablando del reino de Dios. La palabra de Dios no estaba presa. ¿Qué estaba haciendo? Y demostrando que aunque había limitaciones, no podía ver las iglesias, no podía salir a las calles a predicar, pero la palabra de Dios no estaba siendo estorbada. Eso es alguien que entiende que en esta vida no ha sido llamado ni escogido para ser paralizado o estorbado o para que se detenga. Ha sido llamado a seguir adelante hasta que alcancemos la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, y eso nos va a permitir ya no ser niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, sino vamos a dar la talla, la medida, la estatura, los requerimientos que Él está demandando, los requisitos que Él ha puesto. ¿Cuál es, por ejemplo, uno de ellos? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Esa es la condición. Por eso es que Jesús fue perfeccionado. ¿Pero por qué fue perfeccionado? Porque todo lo que hizo, lo hizo excelente, lo hizo completo. Por eso dice, aprendió la obediencia. Algunos pensamos que la obediencia se aprende a puros garrotazos, a puros golpes, a puros castigos. No, esas son consecuencias por no hacer las cosas como Dios quiere. La obediencia la aprendemos cuando expresamos la obra de Cristo en nuestra vida. En una reunión de ministerios diferentes una vez, alguien decía, es que el diseño, estaban hablando de un diseño de otra cosa, siempre del evangelio, pero enfocado en otro aspecto. Y decía, es que el diseño yo lo he aprendido a puros cuentazos.
Y el otro también, miren, yo he sufrido mucho y a pura batalla lo he aprendido. Y en eso yo estaba ahí, éramos como 10, y todo el mundo habló de eso, y yo sorprendido, y me reía, y en eso me dice uno, Abraham, yo veo que te reís, ¿qué pasa? Sí, le digo. ¿Y vos cómo has aprendido el diseño? Me dice. Pues yo por revelación. Porque el diseño no se aprende por lo que sufrimos. El diseño se aprende por revelación. Por eso es que Pablo le dice a la iglesia de Corinto, mas nosotros lo recibimos por revelación de Dios. El aprender la obediencia significa el ejecutar la obediencia completa de acuerdo a lo que se nos dice. No porque hayamos hecho cosas malas y por eso estamos sufriendo, sino sencillamente si alguien me está diciendo algo que yo debo hacer y lo hago correcto, significa que he aprendido a obedecer. Jesús por eso dice, lo que me enseñó el Padre, eso es lo que yo enseño. Él fue enseñado y fue fiel. Y eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Recuerde que aquellos no fueron perfectos, aunque hicieron maravillas. Usted dirá, mire, pero si yo sano enfermos, mire, los demonios se van, solo digo la palabra y los demonios se van. ¡Qué tremendo! Gloria a Dios por eso, pero no significa que esté perfecto. No se confíe. Mire, pero tuve la tormenta, gloria a Dios por eso, pero no es perfecto. Eso no es sinónimo de perfección, es sinónimo de la manifestación de Dios. Por eso es que debemos apuntar a lo perfecto, porque ese es la meta que no nos trazó nosotros, no nos trazamos nosotros, ni Misión Cristiana del Calvario se la ha trazado. La Escritura dice, sed pues vosotros perfectos como Él es perfecto. No hay pierde, no hay otra. No hay otra opción. Si no somos perfectos, aquí dice que todo lo que hicieron y sin embargo dicen no alcanzaron la perfección. Porque estaban bajo la ley. Pero gloria a Dios que a nosotros nos fue dado lo mejor. Es el tiempo que aprovechemos lo glorioso y lo mejor que nos ha sido dado. A nosotros no solo nos fueron dadas directrices, sino nos fue dada la persona de Cristo, que es donde se derivan las directrices, donde se originan las directrices para poder alcanzar esa imagen de la persona de Jesucristo. A nosotros no se nos dieron una serie de directrices sin un modelo. A nosotros se nos dio las directrices debido a que hay un modelo glorioso y por excelencia, que se llama Jesucristo. Se nos fue dado lo mejor y es el tiempo de aprovechar lo mejor. Pero eso no quita que hagamos proezas, que hagamos maravillas, que hagamos milagros, que derribemos, que tapemos la boca de los leones, que apaguemos fuegos, que evitemos filo de espada. Eso no nos quita que hagamos todo eso, pero todo eso no significa que somos perfectos. Hay quienes porque hacen cosas gloriosas y preciosas, piensan que ya están perfeccionados. Eso es manifestación del poder de Dios. Ellos dicen no alcanzaron la perfección a pesar de todo lo que hicieron. Pero a nosotros, dice Pablo, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. Estoy leyendo Hebreos 11:40. Para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Porque solo se puede ser perfeccionado, como ya leímos el pasaje de Pedro, por la persona de Cristo Jesús. Oremos. Padre, hoy te damos gracias.
Porque cuántas veces estamos equivocados que, como el dicho común, como el dicho del mundo, fallando se aprende. No fallando solo se sufren consecuencias. Fallando lo único que nos demuestra es que no hay excelencia. Fallando lo único que nos demuestra es que no lo estamos haciendo bien ni completo. Se aprende siguiendo las directrices correctas. Se aprende siguiendo el modelo, no fallando. Y ese dicho está afectando e infectando mucho la iglesia y nos está debilitando. Y creemos que por nuestras fallas vamos a aprender y por eso hay que fallar pues para aprender. Pero hoy somos libres de eso porque estamos entendiendo que hay algo mejor y glorioso. Y si fallamos vamos a sufrir consecuencias y lo único que nos va a decir es que no estamos haciendo las cosas correctas. Pero la obediencia solo se aprende en Cristo, porque la naturaleza de Cristo en sí tiene una de las características y de las virtudes que se llama obediencia. Su genética trae obediencia y es obediencia. La obediencia no la puedo tener por las fallas ni por debilidades. Eso lo único que me va a reflejar son los problemas y las deficiencias. Pero la obediencia lo voy a tener producto de haber nacido de nuevo, pero de vivir nacidos de nuevo. Alabado sea el nombre de Jesús. Por eso Pablo le dice a la iglesia de Corinto, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No dice solo que si nació, si no está. Padre, te damos gracias por el entendimiento que tu palabra nos está dando. Alcanzar la perfección, y la perfección solo lo vamos a alcanzar por el temor a Dios. Por eso te exaltamos y te glorificamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Qué lindo será saber de ustedes. Qué lindo será escuchar o leer sus comentarios. Escríbanos sus preguntas incluso. Sus aportaciones nos ayudan, nos enriquecen. Y esto nos va a bendecir de una manera muy grande y preciosa. Así que esperamos sus comentarios, sus preguntas, sus aportaciones, para que todos seamos enriquecidos. Recuerde que nuestro congreso es 10 al 13, del 10 al 13 de marzo, nuestro gran congreso que se titula o bajo la dirección del Señor, que será o que es la iglesia gloriosa. Imagínese qué tema, la iglesia gloriosa. Así que desde ya, apúntese, desde ya inscríbase, desde ya aparte su lugar, desde ya pida los permisos, desde ya haga lo que tenga que hacer y demuestre la gloria de Dios. Ayer mismo el apóstol Ronald contaba de un hermano de aquí de la sede, de un discípulo de aquí de la sede, que vino otro y le dijo, es que yo no puedo ir a los congresos por mi trabajo. No me dan permiso, no tengo tiempo. Y él decía, pero ¿por qué tú sí puedes ir? ¿Qué tengo que hacer?, le dijo. Pues fue fácil lo que él le dijo y le dijo, pues cámbiate de trabajo. Y pide un trabajo donde te den los permisos correspondientes. Y él dijo que cuando fue a pedir su trabajo,
Él de una vez dijo que necesitaba 3 permisos al año. Y ahora no tiene problema cuando avisa de que va a faltar. Él no pide permiso ahora, él solo avisa que va a faltar esos días porque desde el principio ya sentó la diferencia. El problema es que vamos a buscar trabajo porque nosotros necesitamos el trabajo. Busca trabajo y trabaja porque te necesitan en ese trabajo. Porque tú eres, como decimos aquí en Guatemala, eres pilas para hacer ese trabajo. Que esa es la gran diferencia. Entonces, cuando te veas así, trabajes así, tú eres el que vas a poner las condiciones también. Eso es gobernar. Así que adelante, esperamos sus comentarios y prepárense para lo glorioso y lo precioso que viene. El Espíritu Santo nos está preparando para algo glorioso y nos sigue preparando, o sea, nos está dando lo glorioso porque nos dio lo mejor. Pero no te quedes, no te quedes. Ven y experimenta la gloria de Jesucristo. Cada congreso es el mejor congreso y por eso te puedo afirmar que este congreso de marzo será el mejor de todos los congresos. Será el mejor de todos los congresos. Así que adelante. Esperamos desde ya, inscríbete porque depende de tu inscripción el lugar que tú tendrás. Dice aquí Miriam Ayala, apóstol, el todo del hombre no es saber manifestar la gloria de Dios, sino el temor a Dios. Es lo que nos conduce a una vida de sometimiento genuino a su señorío. Excelente, así es. Así es. El todo del hombre no es saber manifestar la gloria de Dios solamente, sino el temor a Dios es lo que nos conduce a una vida de sometimiento genuino a su señoría. Así es. Es que dice aquí en 2 Corintios, capítulo 7, hablando de lo que Miriam acaba de mencionar, 2 Corintios 7:1 es un tema que lo pica uno para seguir horas y horas hablando. 2 Corintios 7:1. Así que no hay otra cosa, es eso. Por eso Pablo es muy afirmativo en muchas cosas y es muy definido en muchas cosas. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Escuche esto, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Cómo es que nos vamos a perfeccionar en la santidad? En el temor de Dios. Es lo que aquí se está diciendo. Si no tengo temor de Dios manifestándolo y temer a Dios, no voy a ser perfeccionado en santidad. Por eso es que si yo estoy actuando con temor, con miedo, con limitaciones, estoy permitiendo que las limitaciones me estorben, me impidan, me detengan, me paralicen, que la cultura, la mediocridad, que el hacer las cosas a medias, que empiezo una cosa y no la termino, eso no me va a perfeccionar en santidad, entonces no voy a dar la talla, no voy a dar la medida. Aquí dice, ese era el problema de los corintios, que comenzaban algo y no lo terminaban. Es la situación que la iglesia vive ahora, comienza algo y no la termina. Porque esa es la cultura carnal, la cultura de este mundo. Comenzar algo y no terminarlo.
Al decir terminarlo, no estoy hablando de que se llegue a la meta, sino completarlo. Porque una cosa es objetivo y otra cosa es meta. Llegar a la meta solo es llegar al punto, pero alcanzar el propósito, el objetivo, es que yo llegue a ese punto, pero transformado y perfeccionado. Pero aquí que dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Quiere decir que si yo no temo a Dios y ejecuto las cosas y me someto a su señorío, no voy a alcanzar la santidad. Y escuche esto más fuerte, sin santidad nadie verá al Señor. Por eso urge que alcance el perfeccionamiento de la santidad. Y solo lo puedo alcanzar temiendo a Dios. William Hernández dice, apóstol, por favor nos puede bendecir dándonos la directriz del Señor para la siembra del 28 de diciembre. Joan de Bogotá dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Muy bien, muy buen texto. Ese es 2 Timoteo 3:17. 2 Timoteo 3:17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Qué está diciendo? Que Dios quiere que todos seamos perfectos, enteramente preparado para toda buena obra. Bendiciones. Muy buen versículo. No está diciendo que es un deseo. A fin, está hablando del propósito, que el hombre de Dios sea, no dice si quiere, si le parece, si siente, si el Espíritu de Dios se lo confirma, no dice que sea, en otras palabras dice debe ser perfecto. Cuando dice que sea, está hablando de formación, de transformación, de conducta, de estilo de vida, preparado para toda buena obra. Que no sea hallado como la iglesia de Sardis, que sus obras no eran perfectas. El problema de una persona es que sus obras no son perfectas, no son excelentes, no son completas. O de una iglesia, no son completas, no son perfectas. Pastores que dicen, mire, aquí pues un 15% sí están bien metidos, los demás más o menos, pero ahí van. No es una iglesia que sus obras son perfectas. Mire, aquí un 60% ya se metió usted, pero ahí hay un porcentaje. Usted sabe que eso existe en todas las iglesias y empezamos a excusarnos. Y decimos, bueno, pues sí, la verdad es que así, no. Le dice a esta iglesia de Sardis, tus obras no fueron halladas perfectas. Y perfectas tiene que ver con excelencia, y le está hablando a la iglesia completa, incluyendo pastor, apóstoles, profetas, evangelistas y maestros, y a la iglesia en general, porque le está hablando a la iglesia completa. Todos no estaban haciendo la obra perfecta. Por eso es importante, y aquí dice, el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En relación a la siembra del 28 de diciembre, el Señor guió que en todas las iglesias de Misión Cristiana del Calvario, y riegue la voz, corra la voz por favor. Si usted sabe que algún pastor no escuchó esa directriz, dígale, explíquele, no se quede callado. Dice que nos debemos perfeccionados unos a otros, dice la Escritura, en el temor de Dios. O sea, corregirnos, ayudarnos a que juntos alcancemos la perfección. Esa siembra debe ser recogida y debemos hacer fiesta, regocijo, debe ser algo muy emocionante, muy lleno de la gloria de Dios. Porque es lo que nos va a preparar toda la cosecha completa, no solo espiritual, no solo financiera, sino en todo sentido para el año que viene.
En otras palabras, en esa siembra estaremos declarando que el año que viene será un año de mucho fruto en todo el sentido de la palabra, espiritual, en nuestra alma, en nuestro cuerpo, en las finanzas, en la familia, en todas las áreas. Debemos prepararnos para esa actividad y desde ya estarlo anunciando. Y esa siembra va a servir para bendición de la misma iglesia, del mismo templo. Y el Señor estará dando directrices para qué usarla, para beneficio de la casa de Dios. Recuerde que el Señor dijo en Joel: se han preocupado de sus casas, pero no de mi casa. Y si algo debemos de cuidar es la casa del Señor, y para eso es esta siembra. Por eso es que es importante que se recoja, porque la casa del Señor tiene que estar lo mejor. Cuando hablo de la casa del Señor, no solo me estoy refiriendo al templo, a las sillas, me estoy refiriendo a los baños, pues, para que hablemos claro. Me estoy refiriendo a la puerta, me estoy refiriendo a la pintura, al color incluso que debe tener el templo. No estoy definiendo un color, pero es un color que represente que Dios está ahí, que hay vida en esa iglesia. A todo eso me refiero. Para eso debe ser esta siembra. Qué lindo que este año, antes de que terminara, todos los templos estuvieran bien pintaditos. ¿Por qué razón? Porque la casa del Señor, dice el Señor, es mi casa y casa de oración. Y por lo tanto, si es su casa, la debemos de mantener bien y bien cuidada. Saraí Gonón, qué glorioso saber que el diseño que Dios que nos dejó es para disfrutarlo y que nos perfeccionemos y que andemos con el temor de Dios. Amén. Liliana Naya, gloria a Dios porque Cristo es la perfección y estamos en este tiempo de perfección en Cristo. Antes de Cristo no había perfección. Había gloria de Dios, pero no había perfección. Muy bien, Carlos. Dios envió a su Hijo para modelar que se puede ser perfecto acá en la tierra si nos sometemos a sus directrices, si nos rendimos a su señorío, ya que por medio de la ley esto no se logró, porque definitivamente la ley no perfecciona. Amén. Omar Pérez, en Colosenses 1:28 nos dice que debemos presentar a todo hombre perfecto. Y si debemos presentar a todo hombre perfecto, sí es posible ser perfecto. Amén. A quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Recuerde, aquí vuelve a afirmar lo que decíamos de Pedro, en Pedro. Aquí dice perfectos en Cristo Jesús, es solamente en Él. Alejandro Ibarra dice, Proverbios 19:23, el temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado de mal. Y si viene el mal, pues lo va a echar fuera, lo va a reprender. Sí, pueden venir muchos contagios, oportunidades de ser contagiados, pero vamos a echar el mal. Jesús tocó al leproso, tocó la lepra, pudo ser contagiado. ¿Por qué se protegió de eso? ¿Por qué no le afectó? Porque estaba haciendo las cosas correctas. Esto nos dice mucho, que nos debemos de cuidar todos para evitar que el contagio del mundo, que la contaminación del mundo nos afecte, sino podamos presentarnos delante de Dios correctos para la gloria de su nombre. Qué lindo es leer sus comentarios. Si alguien más tiene otros comentarios, qué lindo será para ser edificados. Recuerde, marzo 10 al 13.
De acuerdo a cómo usted se inscriba, así va a ser su lugar. Si se inscriben en las iglesias con grupos, me refiero a un buen grupo, eso no significa que si alguien se inscribe después de cierto tiempo, va a estar en el mismo grupo, estará en el lugar que corresponde de acuerdo al orden que se inscribió. Por eso es importante que todos nos adelantemos a inscribirnos. Hilda Milian: el propósito de Dios para la iglesia es presentar a todo hombre perfecto. Será bajo esta base en el temor a Dios, buscando ser aprobado con una experiencia continua en nuestras actitudes y nuestras obras se expresen el gobierno del Señor y la obediencia será perfecta. Y el Señor diga de nosotros, somos especial tesoro para Él, la gloria a Dios. Gracias, apóstol, bendiciones. Marina Reyes: no solo en el mundo se cree que la perfección no se puede alcanzar, sino aún en el pueblo de Dios. No ha habido la certidumbre de que la perfección es alcanzable. Hasta que esto sea aprendido, comenzaremos a caminar en perfección. Es alcanzable, nos ha dado todos los recursos, aunque hay limitaciones afuera, pero esas no nos van a estorbar si andamos en el temor a Dios. Vamos a sobrepasar las limitaciones. Y al decir sobrepasar, no es que las vamos a pasar, sino las vamos a vencer y triunfar sobre ellas. Así que adelante. Paloma Liquidano dice: bendiciones, apóstol, es una bendición para nosotros. Dios te bendiga allá en Acapulco, México. Qué lindo. Así que qué lindo es recibir sus comentarios. Me hace ver el grado de comprensión de lo que el Espíritu Santo está diciendo, pero también me ayuda a ubicar, me ayuda a corregir. Por eso es para mí muy importante sus comentarios, además de que también nos enriquecen con sus comentarios. Así que gracias a Dios. Es una bendición y adelante a gozarnos y a disfrutar de la gloria de Dios. Recuerde, no miremos los padecimientos como un tropiezo, aunque sirvan, que nos quieren estorbar y tropezar. No nos vamos a tropezar, sino los vamos a vencer en el nombre de Jesucristo. Una iglesia victoriosa y poderosa en Cristo Jesús, porque usted y yo tenemos lo mejor, Cristo Jesús. Dios les bendiga y adelante, y es un gozo estar con ustedes.